Bueno, parece que estaríamos ahí. Les decía que hoy vamos a estudiar el práctico 5, que incluye dos temas muy importantes, como son cantidades químicas y gases. Ustedes van a ver que cantidades químicas lo van a tener que poder aplicar al tema a lo largo de distintos otros temas que vamos a ver todavía. ¿Sí? Por eso es importante. Bueno, con respecto a cantidades químicas, nos da la posibilidad de poder relacionar distintas magnitudes de masa. Por ejemplo, si nosotros conocemos una masa molar, la conocemos expresada en gramos. Si conocemos la masa molar, podemos conocer, lógicamente, cuánto de materia es lo que corresponde a un mol. Y si nosotros conocemos la masa que tiene un mol, podríamos llegar a calcular cuántos gramos de materia tenemos expresada en moles. También la cantidad de moléculas y de moles son de directa relación, porque ustedes, por ejemplo, dicen con el número de Avogadro, saben que 6,022 por 10 a la 23 moléculas están contenidas en un mol. Entonces, si conocen la cantidad de moles, pueden conocer la cantidad de moléculas. Y si conocen las moléculas, pueden saber la cantidad de moles, conociendo el número de Avogadro. Y acá, si uno conoce cómo está formada una molécula, puede saber qué átomos y cuántos átomos intervienen en la misma. Y si uno dispone del conocimiento de los átomos, de cuántos dispone y qué tipo de compuesto va a formar, puede tener información sobre las moléculas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. De todas maneras, yo creo que se entiende mejor cuando uno lo va viendo mediante ejemplos. Acá dice la primera actividad: considere los datos de las siguientes muestras y determine la cantidad de moléculas presente en cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental de la que tenemos que partir? Fíjense que nos piden calcular las moléculas de moles de una sustancia, gramos de una sustancia y litros de una sustancia. Es decir, que si nosotros tenemos el dato de los moles, de los gramos o los litros, podemos determinar la cantidad de moléculas. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Entonces, para poder poder relacionar la cantidad de moles con la cantidad de moléculas, lo primero que tenemos que saber es que un mol de moléculas, y esto se aplica para cualquier sustancia, por eso está esta figura, un mol de moléculas siempre contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de moléculas siempre contiene esa cantidad. Entonces, si yo sé un mol de moléculas de cloro, y cualquier compuesto es lo mismo, un mol de moléculas de cloro tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. 1,65 moles de moléculas X. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces, conclusión de aquí. Cuando yo quiero saber la cantidad de moléculas, si tengo la cantidad de moles, puedo hacerlo. ¿Cómo? Relacionando esto. Un mol de moléculas contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, si tengo 12 gramos o la cantidad de materia en gramos de cualquier compuesto, ¿puedo saber la cantidad de moléculas? Sí, sí. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo conocer la masa molar. Y si yo conozco la masa molar, ¿ven? Yo sé que, por ejemplo, para el monóxido de carbono, 28 gramos es la masa de un mol. ¿Mm?
Y si un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, en este caso, en 28 gramos, que es la masa de un mol, estarán contenidas las 6,022 por 10 a la 23 moléculas en 12 gramos X. Entonces, la masa molar es la masa de un mol de moléculas expresada en gramos. ¿Sí? Y entonces, ese mol va a contener esta cantidad de moléculas. Ahora, lo que alguien puede tener como duda es, ¿y cómo saco la masa molar? Bueno, para eso ustedes necesitan la fórmula. Y mirando la fórmula decir, esta molécula, este mol de moléculas está formado por un mol de moléculas de átomos de carbono y un mol de átomos de oxígeno. Sumo todo eso y voy a tener la masa de un mol de moléculas. Entonces, voy a sumar. Fíjense, yo tengo que tener la tabla periódica. Y entonces digo, un mol de átomos de carbono es 12 gramos. Un mol de átomos de oxígeno es 16 gramos. Sumando los dos, 28 gramos. Quiere decir que 28 gramos es la masa de un mol de monóxido de carbono. Y ahí sigo con esta relación que les había dicho. Si 28 gramos, que es la masa de un mol, contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, 12 gramos X. ¿Eso está entendido? Sí, profe. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno. También puedo conocer la cantidad de moléculas en un determinado volumen de una sustancia. Pero tengo que tener en cuenta esto. Acuérdense lo que vimos de volumen molar. Si ustedes tienen un mol de moléculas de una sustancia que esté en estado gaseoso a condiciones estándar, es decir, 0 grados centígrados y una atmósfera, un mol de esa sustancia ocupa un volumen de 22,4 litros. Repito, si tienen un mol de una sustancia que esté en condiciones, en estado gaseoso, y en condiciones estándar, es decir, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, puedo decir que un mol de moléculas ocupa un volumen de 22,4 litros. Por eso estoy poniendo acá que un volumen de moléculas tiene un volumen de 22,4 litros. Y ojo, se llaman condiciones normales de presión y temperatura, que son los 0 grados centígrados. Y, ¿qué les iba a marcar acá? Por ejemplo, yo tengo que el metano en un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y sé que esas moléculas ocupan un volumen de 22,4 litros. Entonces voy a poder decir, 22,4 litros contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas. 1,40 litros X. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Acuérdense, para sustancias en estado gaseoso. Conclusión de este punto. Si ustedes tienen un mol de moléculas, contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de moléculas tiene la masa molar, que se saca sumando los moles de las masas atómicas. Y si la sustancia está en estado gaseoso y en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de moléculas tiene un volumen de 22,4 litros. O también pueden decir que 6,022 por 10 a la 23 moléculas ocupan un volumen de 22,4 litros. Supongamos que la masa molar sea 30 gramos, 80 gramos, lo que fuera,
podemos decir que 80 gramos, que es la masa de un mol, contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Profe. ¿Está? Bien. Bueno, fíjense que ahora vamos con otras consignas. Identifique los macronutrientes no metálicos, o sea que seguimos manejándonos con esa información. Escriba la fórmula de cada uno de sus ácidos oxigenados y calcule la masa molar de todos ellos. Y luego hay unos cálculos para hacer. Entonces vamos haciendo la primera consigna. Los macronutrientes son estos. Tenemos que identificar los no metales, de los que pudiéramos escribir ácidos. Entonces, por ejemplo, del carbono tengo el ácido. Del nitrógeno tengo dos, el ácido nitroso y el nítrico. Del azufre tengo dos, sulfúrico y sulfuroso. Y del fósforo tengo 6. Yo aquí solamente les representé el fosfórico y el fosforoso, también llamados ortofosfórico u ortofosforoso. Pero acuérdense que existen los piro y los metaácidos. O sea que para el fósforo podemos tener 6 ácidos. ¿Sí? Una vez que tengo las fórmulas de los ácidos, puedo calcular la masa molar. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse, ustedes tienen la masa, quieren saber la masa molar de este ácido carbónico. Miran la fórmula y dicen, a ver, un mol de molécula de esto va a tener. ¿Ven que hay un 2? Esa atomicidad me indica que va a haber 2 moles de átomos de hidrógeno. Por eso la multiplico por 2 a la masa de un mol de átomos de hidrógeno. Acá mirando la fórmula, veo que hay un mol de átomos de carbono. O sea, voy a sumar la masa de un mol de átomos de carbono. Y acá veo esta atomicidad, que es un 3. Me quiere decir que voy a tener que sumar la masa de un mol de átomos de oxígeno multiplicada por 3. Recurro a la tabla periódica y voy sacando la masa de un mol de átomos de hidrógeno, la multiplico por 2, la masa de un mol de átomos de carbono y la masa de un mol de átomos de oxígeno y lo multiplico por 3. Sumo todo y voy a tener la masa molar de este ácido. ¿Queda entendido? Sí, profe. Profe. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, el tema es mirar los superíndices que me van indicando qué cantidad de masa, digamos, cuántos moles de átomos de cada elemento voy a necesitar. Si van a ser 2, si va a ser 1, o si pueden llegar a ser 3. ¿Listo? Listo, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, esta es la idea. Que ustedes se acuerden que si yo hago la suma de las masas atómicas molares, si yo voy sumando todas las masas que corresponden, voy a tener la masa molar, que es la masa de un mol de moléculas. Y que cada molécula, así como tiene su estructura, también va a tener una masa molar característica, 15 gramos, 50 gramos, etc. Pero esta masa, recuerden, surge de la sumatoria de las masas atómicas molares. Y para eso debo recurrir a la tabla periódica. ¿Listo?
profe. A ver, ¿cómo hago para calcular la masa de 4,25 por 10 a la menos 4 moles del tetroxosulfato de hidrógeno? Fíjense que acá hemos puesto cuál es la masa de 4,25 por 10 a la menos 4 moles del... Acá hay que saber nomenclatura, ¿sí? Y escribo esto. ¿Qué es lo que yo sé? Cuando conozco la fórmula, puedo saber la masa de un mol. Ya sabemos cómo se hace, se los acabo de mostrar. Entonces digo, si un mol tiene una masa de 98,08 gramos, 4,25 moles, ¿qué masa tendrá? ¿Cuántos gramos será la masa que corresponde a esa cantidad de moles? ¿Se dan cuenta? Todo pasó por sacar la masa molar y decir que esa es la masa que corresponde a un mol. Tantos moles X. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Le agradezco mucho que me conteste. A ver, vamos con otra. Tengo que ver ahora el número de moles de átomos y la masa de cada elemento por mol de moléculas de fosfórico. Para que ustedes me puedan entender, yo siempre uso esta analogía. Cuando yo miro una fórmula, es algo así como si yo estaría mirando un auto. ¿Bien? Entonces, si yo analizo un auto, ¿cuántas ruedas tiene el auto? 4. 4. ¿Cuántos volantes tiene el auto? 1. 1. Bueno, entonces fíjense, yo ya sé que un auto está formado por 4 ruedas y un volante. ¿Sí? Obvio que hay otras cosas, pero tomemos eso como ejemplo. Entonces, miren acá. Si yo tengo que considerar 2 autos, ¿cuántas ruedas voy a tener? 8. 8, porque hacen 2 por 4. Si yo tengo que considerar 3 autos, ¿cuántas ruedas van a tener? 2. 12. Si tengo que considerar 3 autos, ¿cuántos volantes van a tener? 3. 3. Bueno, fíjense que ustedes me pueden decir, para una unidad que es un auto, me pueden decir cuántos elementos lo constituyen, cuántos volantes y cuántas ruedas. Si yo hago el juego con más autos, me pueden decir también cuántos autos, cuántas ruedas, cuántos volantes. Lo mismo es cuando yo tengo una fórmula. ¿Bien? Solamente que aquí voy a decir, en una molécula, acuérdense, yo decía, en un auto 4 ruedas. En una molécula, miro la fórmula y digo, tengo 3 átomos de hidrógeno. 3 átomos de hidrógeno forman esa molécula. Un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Observen esta información de la cantidad de átomos que forman la molécula, la saco simplemente de mirar la fórmula. 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo, 4 átomos de oxígeno. Eso es para una molécula. ¿Bien? Así como nosotros hicimos con los autos, yo lo podría hacer con 2 moléculas, con 3, e inclusive podría hablarles de un mol de moléculas. ¿Bien? Entonces, en un mol de moléculas, si yo sé, escuchen, que una molécula está constituida por 3 átomos de hidrógeno
un mol de moléculas, ¿cuántos átomos de hidrógeno va a implicar también? ¿3 átomos o 3 moles de átomos? 3 moles, pues sí. ¿Cómo? 3 moles de átomo. 3 moles. Porque fíjense, yo acá me estoy refiriendo a moléculas y acá a moles de moléculas. Entonces, si es coherente decir que esto va a tener o va a estar formada por 3 moles de átomos de hidrógeno. Este otro, en un mol de moléculas, va a haber o va a contener un mol de átomos de fósforo. Y en un mol de moléculas va a contener 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Esto lo saco del análisis de la fórmula. Esta base de datos es la base para seguir trabajando. Entonces, ahora yo digo, me piden cuántos moles de cada átomo y cuál es la masa. Bueno, como me pedían para un mol de moléculas, y yo analizando la fórmula ya pude contestar cuántos moles de átomos de hidrógeno, cuántos moles de fósforo y de átomos de oxígeno. Lo que no puedo responder todavía es la masa, pero no va a ser problema, porque yo sé que un mol de átomos de hidrógeno, porque me fijo en la tabla periódica, tiene una masa de 1 gramo. Entonces, 3 moles de átomos de hidrógeno X. O sea, lo que yo voy a hacer es, a esta cantidad de moles de cada elemento, le voy a calcular la masa molar y voy a decir, si un mol, no la voy a calcular, en realidad la voy a copiar de la tabla periódica, la masa molar de cada elemento. Un mol de átomos de hidrógeno, 1 gramo, 3 moles X. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ¿Está profe. bien? Sí. Muy bien. Muy despacito lo escucho, el único caballero que contesta. Bueno, veamos ahora. ¿Cómo hacemos para calcular el número de átomos de oxígeno que están contenidos en 2 moles de moléculas del trioxonitrato de oxígeno? Yo siempre les recomiendo, a veces como volver a escribir la información básica del problema, porque eso a uno le sirve para aclarar qué es lo que estamos buscando y qué datos tenemos. Entonces, ¿qué me piden? Que calcule los átomos de oxígeno que están en 2 moles de moléculas de este ácido. Entonces yo voy a decir, a ver, voy a mirar la fórmula y digo, en un mol de moléculas hay un mol de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de nitrógeno y 3 moles de átomos de oxígeno. Es decir, me están preguntando cuántos átomos de oxígeno. Entonces, esta información es la única que me hace falta ahora. Entonces yo digo, en un mol de moléculas del ácido hay contenido 3 moles de átomos de oxígeno. En 2 moles de moléculas X. Y ahí tengo la cantidad de moles de átomos de oxígeno. Y luego voy a poder saber cuántos átomos hay en esos moles. Entonces, un mol de átomo de oxígeno contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. 6 moles de átomos de oxígeno X. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Todo pasó por mirar la fórmula y decir, en un mol de moléculas, 3 moles de átomos de oxígeno. En 2 moles X, y después acordarme que un mol de átomos siempre contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, y luego hago la cuenta. ¿Bien? Ahora,
¿Cómo voy a hacer para calcular el número de átomos, el número de moles de átomos y la masa de cada elemento, ¿sí?, contenido en 10 gramos de este ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a saber? Esto. Cuando miro la fórmula, sé que en un mol de moléculas del ácido hay 2 moles de átomos de oxígeno. Hay un mol de átomos de hidrógeno y hay un mol de átomos de fósforo. ¿Sí? Y también, como fíjense, me está preguntando en 10 gramos del ácido. Entonces yo mirando la fórmula, también puedo saber la masa de un mol de moléculas. Y entonces, ahora, si ustedes se fijan, yo puedo relacionar con esto. Un mol de moléculas contiene todo esto. Si un mol de moléculas tiene una masa de 64 gramos, podré decir, en 64 gramos del ácido hay presentes 2 moles de átomos de oxígeno, 1 mol de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de fósforo. Si en 64 gramos hay 1 mol, en 10 gramos, X moles. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que aquí como diferente hicimos la relación entre la masa molar y la cantidad de átomos, de moles de átomos en cada caso. Aprecien un detalle. Yo digo, en 64 gramos, por ejemplo, 1 mol de átomos de hidrógeno. En 10 gramos, X. Si yo quisiera saber, aquí no me lo piden, si yo quisiera saber la cantidad de átomos, podría decir, en 64 gramos hay 1 mol, que vienen a ser 6,022 por 10 a la 23 átomos, en 10 gramos X átomos. O bien, como acá me piden la masa, eso sí me piden, yo tengo que sacar la masa molar de esto. Entonces, si se fijan en la tabla periódica, por ejemplo, la masa de un mol de átomos de hidrógeno es 1 gramo. Entonces yo voy a decir, en 64 gramos del ácido hay 1 gramo de átomos de hidrógeno. En 10 gramos X. O esa sería la masa de 1 mol de átomos de hidrógeno, que es 1 gramo, está en 64 gramos. En 10 gramos del ácido X. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Seguro que no hay dudas? No, profe. Bueno. Vamos a la consigna 3. Esta nos pide identificar los macronutrientes metálicos, escribir la fórmula de los hidróxidos y calcular la masa molar. Y hacer otros cálculos más. Entonces, ¿cuáles son los macronutrientes? Ahí los tenemos. Son estos. Escribo todos los hidróxidos que corresponden. Por ejemplo, el hidróxido de calcio. Esta es la fórmula del hidróxido de calcio. Fíjense, si yo quiero sacar la masa de 1 mol, la masa molar, voy a mirar la fórmula. Vayan mirando la fórmula. Tengo la masa de 1 mol de átomos de calcio. Ahora, miren, ven que acá hay un paréntesis y un 2. Ese 2 afecta al oxígeno y al hidrógeno. O sea que yo voy a tener que multiplicar la masa de 1 mol de átomos de oxígeno por 2 y la masa de 1 mol de átomos de hidrógeno por 2. Cuando tengo este 2 como encerrando acá, de 2 como subíndice,
con el paréntesis, el 2 afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Por eso es que voy a tener que sumar la masa de un mol de átomos de calcio más 2 por la masa de un mol de átomos de oxígeno más la masa de un mol de átomos de hidrógeno por 2. Consulto con la tabla periódica las masas molares, la del calcio, la del hidrógeno la voy a multiplicar, la del oxígeno la voy a multiplicar por 2, la del hidrógeno por 2, y después sumo todo y tengo la masa molar de los hidróxidos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Te quedó entendido bien cómo hay que proceder cuando tiene un paréntesis? Sí, profe. Bien, el paréntesis ese te afecta a las masas molar, a las masas atómicas de los elementos que están dentro del paréntesis. Ahora hay que calcular el número de cationes que tenés calcio contenidos en 50 gramos de dihidróxido de calcio. ¿Sí? Lo primero que voy a plantear es la disociación del hidróxido. El hidróxido en agua, cuando se disocia, me va a generar, miren, un catión calcio. ¿Ven? Uno solo. La atomicidad me dice que es un solo catión calcio. Yo acuérdense que cuando armamos acá hay que recordar nomenclatura también. El calcio tiene el número de oxidación más 2. Y acá yo me acuerdo porque además este 2 venía de ponerlo acá, ¿se acuerdan que hacíamos el entrecruzamiento? Por eso es que me va a quedar el catión calcio más 2. Y acá hay un subíndice 2 que indica que se van a generar 2 oxidrilos. 2 oxidrilos. Datos importantes cuando planteo una ecuación de disociación. Lo primero es indicar que todos ellos están en el medio acuoso. Eso lo indico con esto que dice acá. ¿Sí? Importante, las cargas. Tengo que poner, por ejemplo, en el calcio, carga más 2 y en el oxidrilo su carga negativa. Debo acordarme que cuando se produce la disociación se generan iones y estos iones sí o sí tienen que tener la carga. ¿Está entendido? Profe, ¿puede volver a explicar? ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir, por favor? Bueno, mira. Cuando usted tiene que plantear una disociación, fíjese, porque como me están pidiendo el número de cationes calcio, yo tengo que poder cuantificar la cantidad de cationes que se liberan. Entonces, debo plantear la disociación. Tengo el hidróxido y planteo la disociación. Por un lado el metal y por el otro lado el grupo oxidrilo. ¿Eso me entiende? Sí, profe, sí. Por un lado el metal y por el otro lado el oxidrilo. Dato importante. Acuérdese, son iones. Como son iones, deben tener carga eléctrica. ¿Y cómo voy a saber la carga? Fácil, porque yo me voy a acordar. El calcio es el único número de oxidación que tiene, es más 2. O sea que actúa que tiene carga 2 más en este caso. Pero también lo puedo hacer mirando la fórmula. Y digo, este 2, me acuerdo de la nomenclatura, y digo, este 2 me estaba diciendo que el calcio actuaba con número de oxidación más 2. Y también yo estudié entre las reglas esas del número de oxidación que cuando uno lo tiene al ion,
el número de oxidación y la carga del ion es idéntica. Entonces, por eso voy a decir que el calcio tiene carga 2 más. Cuando es una carga, y esto anótenlo que es importante, primero pongo el número y después el signo. Por eso es 2 más. Y al oxidrilo, ¿qué carga le pongo? No hace falta que yo lo razone. Tengo que recordar que siempre la carga del ion oxidrilo es -1. Siempre. ¿Sí? Bueno, después de eso voy a preguntarme cuántos iones de cada uno. Y voy a mirar la fórmula. Y acá veo que la atomicidad del calcio es 1. Sabemos que el 1 como subíndice no lo escribimos, que cuando no hay nada entendemos que está el 1. Por lo tanto, se genera un solo catión calcio. Y acá hay un subíndice 2 que está encerrando todo el paréntesis. O sea que se generan 2 oxidrilos. Y siempre debo indicar esto acuoso. ¿Ven? Eso quiere decir que esto se encuentra en solución acuosa. ¿Me entiende? Sí, profe. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, ya quedé claro. Bueno, ahora viene la interpretación desde el punto de vista de las cantidades químicas. Cuando yo escribo esta ecuación de disociación, ¿qué estoy diciendo? Que un mol de este hidróxido generó un mol de calcio. Y un mol de calcio. Ahí me quedo. ¿Y cuántos iones son? 6,022 por 10 a la 23 iones, que son los que están contenidos en un mol. O sea, yo de acá, ¿qué quiero que ustedes presten atención? Que aprendan a leer la ecuación y sacarle la información. Entonces, acá te está diciendo que un mol del hidróxido genera un mol de cationes calcio y 2 moles de cationes oxidrilo. ¿Bien? A ver, yo quiero saber cuántos cationes calcio están presentes en 50 gramos del hidróxido. Observemos. Yo conozco la masa de un mol, porque cuando tengo la fórmula puedo sacar la masa de un mol de este compuesto. Entonces observen. Voy a tener la masa molar del hidróxido de calcio. Esta masa molar es la que lógicamente corresponde a la masa de un mol. Y entonces, estos 74 gramos, que es la masa de un mol, cuando se disocian, generan un mol de cationes calcio, que es lo mismo que 6,022 por 10 a la 23. Entonces, yo voy a poder recién relacionar y decir 74,09 gramos del hidróxido, que es la masa de un mol de unidad de fórmulas, tengo 6,022 por 10 a la 23 cationes calcio. Entonces, en 50 gramos, ¿cuántos cationes calcio se van a liberar? Fíjense, esto es fácil, porque dicen, ¿cuál es la masa de un mol? 74,09 gramos. Un mol que es 74,09 gramos, ¿cuántos cationes calcio libera? Un mol, que son estos. Entonces, si 74,09 gramos del hidróxido te produce 6,022 por 10 a la 23 iones calcio, 50 gramos X. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. profe. Bueno. Fíjense ahí. Ahora tengo que calcular la cantidad de cationes potasio en 0,25 moles de hidróxido de potasio. Lo primero que tengo que hacer es la ecuación de disociación. Separo el metal y el oxidrilo. Son iones, o sea que
El oxidrilo siempre es -1. Y el potasio, lógicamente que va a ser positivo. ¿Pero cuánto? Me acuerdo cuando yo armaba esta fórmula que acá, si hubo un entrecruzamiento, este potasio estaba actuando con +1. Quiere decir que la carga del ion va a ser 1 positivo. Y entonces, por eso voy a decir que cuando se disocia un mol de hidróxido de potasio, se genera un mol de cationes potasio y un mol de cationes oxidrilos. Entonces, luego diré, si un mol de hidróxido de potasio genera, o cuando se disocia, produce un mol de cationes potasio, 0,25 moles del hidróxido, ¿cuánto de potasio podrán generar? ¿Entendido de dónde saco la relación esta, la primera, para armar la regla de 3? Sí, profe. Bueno. Ahora pretendo sacar el número de moles y la masa de cada ion que están en 100 gramos de hidróxido de magnesio. Vuelvo a plantear primero la disociación. Cuando me pidan calcular la cantidad de gramos, siempre voy a plantear la disociación. Siempre que se refieran a iones, ya sea que me pidan la cantidad el número de iones, la cantidad de moles o la masa de iones, siempre debo empezar por una ecuación de disociación. De manera tal que uno pone, este es el hidróxido de magnesio. Cuando se disocia, se separa el catión magnesio y ahí hay un 2 de subíndice y 2 oxídricos. ¿Sí? ¿Cómo interpreto esto? Un mol del hidróxido produce un mol de cationes magnesio y 2 moles de cationes oxidrilos. ¿Sí? Fíjense que me están preguntando cuántos moles se generan a partir de 100 gramos de hidróxido. Entonces, yo sé que a partir de un mol del hidróxido de magnesio, porque estoy viendo la ecuación, se genera un mol de cationes magnesio. Pero ¿cuántos gramos tiene ese mol? Calculo la masa molar. Y entonces voy a poder decir, si 58,3 gramos del hidróxido, que es un mol, contiene un mol de cationes magnesio, 100 gramos del hidróxido, ¿cuántos moles de cationes magnesio tendrá? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, lo mismo voy a decir para el caso del oxidrilo. Sí, estoy viendo que es un mol, la masa es 58,32 gramos, produce 2 moles de oxidrilo. 100 gramos del hidróxido X. Y hago las cuentas. Ahora, lo que yo quisiera es saber la masa. Entonces, hay 2 caminos. Uno sería que ustedes saquen la cantidad de moles, ¿sí? Acá, y directamente hagan la conversión de moles a gramos. La otra podría ser esto: sacar las masas molares de los iones. Entonces, por ejemplo, yo sé que la masa de un mol de iones de magnesio es esto, que la masa de 2 moles de oxidrilos es esto otro. Entonces voy a decir, a ver, si con un mol que era 58,32 del hidróxido se generó 24,30 cationes magnesio, a partir de 100 gramos de este
dihidroxidrilo de magnesio, ¿cuántos gramos de magnesio más 2 obtendrá? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y el otro caso es, para que ustedes se fijen, que yo tengo la masa del hidróxido, que es 16 más 1, 17. Como son 12, 34. Entonces, ¿qué voy a poder decir? A partir de 58,32 del hidróxido, que es un mol, se generaron 34 gramos de oxidrilo. A partir de 100 gramos del hidróxido, ¿cuántos gramos de oxidrilo se generarán? Aprecien que todos los datos para establecer estas relaciones parten de aquí, de la disociación, de saber cuántos moles y de ahí en más poder conocer la masa de cada uno, ya sea del hidróxido o de los iones. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, ahora debiéramos seguir con gases ideales, con las leyes de los gases ideales. Son casi 3 menos 5. A las 3 de la tarde los espero. ¿Quieren? Bueno, profe. Dale. Cortamos y a las 3 de la tarde volvemos a empezar. ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Digo yo, ya se han ido. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a trabajar ahora con lo que corresponde a los gases ideales. ¿Bien? Bueno, como ustedes saben, el estado gaseoso es uno de los 3 estados de la materia y existen a nivel teórico los llamados gases ideales que tienen algunas diferencias con respecto a los gases reales, pero hay, digamos, una serie de leyes que describen el comportamiento físico de estos gases ideales y que de alguna manera pueden transferirse para interpretar algunas situaciones con gases en condiciones reales, digamos. Ahora, estas leyes que nosotros vamos a analizar, acuérdense, describen el comportamiento físico de un gas. O sea que no importa si yo estoy considerando oxígeno, cloro, nitrógeno. No. Importa simplemente que yo estoy considerando un gas. Y para cualquiera de esos gases puedo aplicar estas leyes. Para describir el estado, las condiciones en las que se encuentra un gas, hay 4 parámetros que a nosotros nos van a importar mucho en el momento de resolver problemas. ¿Cuáles son? Uno es la presión. ¿Sí? La presión es, o ustedes ya saben, las unidades que van a aplicar para presión, las tienen que recordar, la equivalencia entre unidades la tienen que poder manejar. Eso es importante acordarse. Para presión, las unidades y usar también, acordarse la equivalencia. ¿Sí? Eso es importante. Otra cosa es el volumen. Acuérdense las unidades, la equivalencia entre unidades, el número de moles, el número de moléculas, poder relacionarlo, ya sabemos cómo.
y también la temperatura. En este caso, la temperatura es en Kelvin, siempre en Kelvin. Cuando nosotros utilicemos estos problemas, siempre van a tener que trabajar con la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno. Hay 3 leyes que describen el comportamiento de estos gases y en ellas siempre se mantiene constante un factor. Por ejemplo, en la ley de Boyle-Mariotte se mantiene constante la temperatura. Ya ustedes han visto en teoría el enunciado de la ley, la expresión matemática, la deducción de la ecuación matemática. Yo simplemente les hago recordar que en el caso de trabajar con la temperatura constante en un sistema cerrado, entre la presión y el volumen se establece una relación inversa. Observen, si yo tengo este volumen, esta presión. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Eso quiere decir relación inversa. Si en cambio estamos trabajando con la ley de Charles-Gay-Lussac, esa ley tiene como 2 enunciados, que muchas veces se los conoce como si fueran hasta 2 leyes distintas. Entonces, en la ley de Charles se trabaja a presión constante y se establece la relación entre temperatura y volumen. Por eso es que ustedes van a tener, por ejemplo, en un sistema cerrado, trabajando a presión constante, la relación es directa entre volumen y temperatura. Miren, yo tengo esta temperatura y a este volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si, por ejemplo, disminuyera la temperatura, también disminuiría el volumen. O sea, hay una relación directa. En la ley de Gay-Lussac se trabaja a volumen constante. Bien, a volumen constante. Entonces, fíjense, si tengo una temperatura, a esa temperatura le corresponde una determinada presión. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, de esa manera, tenemos para poderlo hacer al análisis este. Entonces, acuérdense, con la ley, con cada una de estas leyes, se mantiene constante un factor y los otros 2 varían, ya sea en forma inversamente proporcional, como es en el caso de la ley de Boyle, entre presión y volumen, o directamente proporcional, como es en el caso de las leyes de Charles y de Gay-Lussac. Recuerden que siempre estas leyes se analizan en un sistema cerrado, es decir, un sistema que no intercambia materia con el medio. ¿Mm? ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, acá están justamente el enunciado o la expresión matemática de cada una de estas leyes que hemos visto, ¿sí? Esta es importante que ustedes la manejen. Y también tienen que saber que existe lo que se llama una ecuación de estado, ley combinada de los gases también. Esa ecuación de estado es la que dice que relaciona los 3 factores que varían, la presión, el volumen y la temperatura. Esa se llama ecuación de estado también. ¿Mm? Bueno,
Miremos este problema. Considere la siguiente descripción de las condiciones en la cual se encuentra un gas. 10 litros de un gas ejerce una presión de 1,50 atmósferas a 100 grados centígrados. Se comprime el gas a temperatura constante hasta una presión de 10 atmósferas. Y luego a presión constante se lo calienta hasta 573,15 Kelvin. Veamos. Leamos primero de vuelta. Considere la siguiente descripción. 10 litros. ¿Qué dato es 10 litros? Acuérdense, Volumen. nosotros necesitamos conocer volumen, presión, temperatura y cantidad de materia. 10 litros. ¿Qué me está informando? El volumen. 10 litros. Es un dato de presión, de temperatura, de volumen. Volumen. Volumen, bien. Ejerce una presión de 1,50 atmósferas, ya sé que es la presión, a 100 grados centígrados. ¿Dato de qué es los 100 grados centígrados? Temperatura. Bien. Se comprime este gas a temperatura constante hasta una presión de 10 atmósferas. Y luego a presión constante se lo calienta hasta 573,15 Kelvin. 573,15 Kelvin, ¿qué me está informando? Temperatura. Bien. Observen, la primera pregunta. ¿Se describe un sistema cerrado? Vuelvo con la idea. Un sistema cerrado es aquel que no No, sistema cerrado. no intercambia materia con el medio. Acá dice que en el sistema se agregó algo de gas. No. No, porque no dice ni que se agregó ni que se quitó. En todo el enunciado, lo único que se modifica es la presión, la temperatura o el volumen, pero en ningún momento se modificó la cantidad de materia. No se agregó ni tampoco se quitó. Por eso decimos que se describe un sistema cerrado. Reconozca las variables en cada una de las tres condiciones en las que se encuentra este gas. Calcule aquellas variables de estado incógnita. Bueno, acá estamos con esto. Fíjense, uno podría llegar a tener los datos de esta manera. Este gráfico, escúchenme, lo hago simplemente para que me puedan entender esto otro, ¿sí? Yo tengo el gas, va pasando por tres condiciones distintas. Fíjense que dice, se encuentra a 10 litros, es el volumen. De un gas ejerce una presión de 1,50 atmósferas. Ahí está. A 100 grados centígrados, que acuérdense siempre hay que convertirlos a Kelvin, que vienen a ser los 373,15 Kelvin. Esa es la condición 1. Miren en la gráfica que es volumen en función de temperatura, a 100 grados, el volumen 10 litros y la presión 1,5. Ese sería el punto 1. Luego dice, se comprime el gas a temperatura constante hasta una presión de 10 atmósferas. Entonces, sé que vamos a ir a una condición 2. Y sé que de esa condición 2, yo me pregunto, a ver, ¿puedo saber volumen, presión y temperatura? A ver, ¿qué puedo saber? La presión, dice en el enunciado, se comprime hasta una presión de 10 atmósferas, o sea que llegamos a una presión 2 de 10 atmósferas. La temperatura es constante,
Es decir, que es la misma temperatura del caso anterior. ¿Y qué es lo que va a cambiar? El volumen. ¿Y cómo sabemos o cómo tenemos una idea de que eso puede estar ocurriendo? Para eso está la gráfica. Entonces, fíjense, yo estaba ahí en la condición 1. Me mantengo constante con la temperatura, por eso sigo acá en los 100 grados. Y al aumentar la presión, se va a registrar una modificación, una disminución del volumen. ¿Sí? Ustedes también tienen que pensar que esto se puede razonar pensando en la ley de Boyle, porque ustedes dicen, la temperatura la mantengo constante, la presión aumenta, por lo tanto el volumen tiene que disminuir. ¿Ven? Y en la gráfica lo veo. Vuelvo a repetir, la gráfica acá es para ayudarme a entender esto, pero si ustedes con este enunciado de acá lo tienen claro, listo, con eso está bien. Y aplicando las leyes cada vez que pasamos de una condición 1 a una condición 2. O sea que yo en la condición 2 no conozco el volumen, lo puedo calcular. Ya después vamos a ver. Y de ahí paso a una condición 3. ¿Y qué tiene esta condición 3? Leamos, dice. Y luego, a presión constante, se lo calienta hasta 573,15. Ahí ya sé. A ver, volumen 3, presión 3 y temperatura 3. A presión constante, o sea que la presión sigue siendo 10 atmósferas. Se calienta hasta 573, o sea que esa es la otra, la temperatura 3. Y el volumen 3 no lo conozco. Observen que aquí yo diría, aumento la temperatura, me mantengo igual con la presión, el volumen aumenta. A ver, acá también, para pasar de la condición 2 a la condición 3, ¿qué factor estoy manteniendo constante? La presión. La presión. Estoy aplicando la ley de Charles. Entonces, si la presión permanece constante, ¿qué ocurre con la temperatura? De 373 a 573. ¿Qué pasa con la temperatura? Sube. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Bien. Entonces, si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. A ver, es directamente proporcional. Ay, aumenta. Se aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? ¿Me escuchan? ¿Cómo va la profe? ¿Cómo va la pregunta? Te digo, mira, para pasar de la condición 2 a la condición 3, yo ya sé que mantenemos la presión constante. ¿Qué ley estamos aplicando si hablamos de mantener la presión constante? Vamos, ¿qué ley? Darwin. ¿Cómo? La de Darwin, profe. La de Darwin. La de Charles, ¿qué no, profe? Pero no era de Charles Darwin. No era de Charles Darwin. A ver, vuelvo para atrás. Estas son las 3 leyes. Gay-Lussac, Charles y Boyle-Mariot. En las 3 se mantiene un factor constante. Temperatura, volumen o presión. Si analizamos la ley de Boyle, que es la que mantiene la temperatura constante, miren la gráfica. Yo tengo este volumen y esta presión. Si aumento el volumen,
la presión disminuye. Eso es la relación inversamente proporcional. En cambio, en los otros dos casos, mire, si mantengo el volumen constante, tengo esta temperatura, esta presión. Si mantengo el volumen constante y aumenta la temperatura, aumenta la presión. Acá, si mantengo la presión constante, si aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí. ¿Cómo? Sí, profe. Profe. Bueno, esto que les acabo de mostrar en la ley, lo tienen que tener súper claro y bien afirmado en la cabeza. Y además tienen que tener las 3 ecuaciones que representan a cada una de esas leyes. Entonces, por eso es que nosotros vamos a reconocer una condición 1 donde tengo presión, volumen y temperatura. Una condición 2 donde dice que mantiene constante la temperatura y que aumentó la presión, por eso le pusimos 10. Lo que no conocemos es el volumen, pero sí sabemos que acá se aplicó, si mantiene la temperatura constante, ¿qué ley se aplica? La de Charles. Temperatura constante. No, La de Boyle. La de Boyle, perfecto, la de Boyle. Bueno, eso por un lado. A ver, en la ley de Boyle, la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. ¿Qué pasó con la presión de 1,5 a 10 atmósferas? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene igual? Aumenta. Bien, aumenta la presión. ¿Y entonces qué pasará con el volumen? Si es inversamente proporcional. Disminuye. Disminuye. Muy bien. Ahora, para pasar de la condición 2 a la condición 3, ¿qué se mantiene constante? La presión. Sí, ya lo dice. Y luego a presión constante. ¿Qué se mantiene constante? La presión. Bien. ¿Qué ley estamos aplicando? Si estamos La de Charles. La ley de Charles. Perfecto, la ley de Charles. Y según la ley de Charles, ¿cuál es la relación entre la presión, entre la temperatura y el volumen? Es directamente proporcional. Perfecto. Entonces, ¿acá qué ocurre con la temperatura? Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos esperar que pase con el volumen? Aumenta. Aumenta también. También. O sea, que este volumen 3 sea más grande que este volumen 2. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular. Y entonces yo voy a decir, a ver, puedo acá aplicar de una, ir aplicando así, ¿ven? Ir directamente aplicando las 3 leyes, o bien ir aplicando de a una. Aplicar primero, por ejemplo, usar esta, fíjense, podrían aplicar así. A ver. Directamente podrían aplicar la presión para pasar de 1 a 2, ¿ven? Con la ecuación completa de estado, como la temperatura es constante, la sacarían, entonces trabajarían con presión 1 por volumen 1 sobre presión 2, es igual al volumen 2. O por ahí podría ser más fácil que esto, que directamente aquí apliquen la ecuación de Boyle-Mariot, y aquí, para pasar de la condición 2 a la 3, apliquen directamente la ecuación de Charles. Directamente esta ecuación, que me parece que va a ser mucho más sencilla para ustedes. La ley de Boyle y la ley de Charles. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Bueno. Vamos a otra. Ecuación general de los gases.
¿Sí? ¿Qué dice esta ecuación general de los gases? Bueno, lo que acabamos de ver hace rato está describiendo los gases en una condición y los pasa a otra, modificando la presión, el volumen, etc. Pero ahora vamos a ver otro caso, donde lo describe al gas algo así en una descripción instantánea, como si le sacáramos una foto a la muestra de gas. No hay un cambio de una condición a otra, sino en una condición fija puedo conocer varios datos de ese gas. ¿Y qué datos intervienen? Por ejemplo, yo puedo saber, esta es la ecuación general de los gases. Yo puedo saber la presión, puedo saber el volumen, puedo conocer la cantidad de moles del gas y también la temperatura. Y también acá en esta ecuación interviene una constante, que es la constante universal de los gases. ¿Sí? Entonces, yo tengo la ecuación general de los gases. Esa ecuación me describe los gases en una situación particular, donde voy a tener el dato de la presión, del volumen, de la cantidad de gas, de la cantidad de moles y la temperatura. Y también juego una constante. Esta ecuación me va a servir porque, por ejemplo, yo puedo saber la cantidad de moles, la temperatura, el volumen y quiero calcular la presión, por ejemplo. O puedo tener la presión, el número de moles, la temperatura y calculo el volumen. O sea, cualquiera de esos datos los puedo obtener. En esta ecuación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Dato sumamente importante, que la ecuación general, en esta ecuación, la constante universal de los gases es R, y R tiene un valor 0,082 atmósfera por litro sobre mol por atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Sí? Entonces, tienen ahí, esa es la constante, la deducción de por qué tiene ese valor, se lo dio en teoría. El tema está que ustedes tienen que pensar, a ver, si yo voy a utilizar en esta constante la unidad de presión atmósfera, a la presión la debo expresar también en atmósfera. Si yo tengo en torr, en milímetros de mercurio, en lo que fuera, la tengo que convertir en atmósfera para poder aplicarla en esta ecuación. El volumen lo voy a tener que utilizar en litros para que tenga coherencia con las unidades de la constante. Y haré las conversiones si yo tengo los datos en otras cosas. Moles, bueno, siempre lo tienen. Y la temperatura la vamos a expresar siempre, como ya hemos dicho, en Kelvin. ¿Está claro por qué aquí tenemos una limitación en cuanto a las unidades que podemos usar? Porque cuando tengamos que trabajar con la constante, esta constante tiene en su expresión las unidades atmósfera, litro, mol y Kelvin. ¿Está entendido? Sí, profe. Bien, bueno, veamos cómo la podemos usar. Bueno, calcule lo indicado en cada consigna, identifique los datos aportados y recuerde la relación moles, masa molar, número de Avogadro. Eso es lo que vimos hace un rato en cantidades químicas. Esta relación es la que pretendo que se acuerden. Que cuando yo conozco la cantidad de gramos, con la masa molar puedo calcular de cuántos moles estoy tratando. Cuando conozco la cantidad de moles y con la masa molar voy a poder saber cuántos gramos tengo de la sustancia. Cuando tengo los moles y quiero saber cuántas moléculas hay, me va a servir el número de Avogadro. Y si yo conozco la cantidad de moléculas y quiero saber cuántos moles tengo, ahí también me sirve el número de Avogadro. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno,
Esa es la relación que les decía. Bueno, ahora dice, calcule el volumen que ocupan 0,600 moles de moléculas de dióxido de carbono a 40 grados centígrados y 1,50 atmósferas. ¿Qué volumen ocupa? Fíjense que aquí está describiendo en una sola situación. Y tengo, la pregunta es el volumen. Tengo la cantidad de moles, tengo la temperatura y tengo, si es atmósfera, ¿qué dato es? Presión. Bien, presión. Entonces voy a poder aplicar esta ecuación y hacer el despeje. ¿Ven? N por R por T y esta presión pasa dividiendo. Y hago el reemplazo, nada más que el reemplazo. N cantidad de moles, ahí está. R es la constante, siempre la misma constante. 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. La temperatura la voy a tener que expresar en Kelvin. Ahí está convertida y acá está el resultado en Kelvin. Y la presión está en atmósfera, la voy a colocar en atmósfera. Y esto es lo que les decía de las unidades. Fíjense, mol con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y el resultado queda en litros. ¿Está bien que un resultado referido a volumen se exprese que tenga la unidad litros? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, esta estrategia de usar y respetar las unidades, es decir, que cuando ustedes armen el cálculo, coloquen las unidades, les va a servir por dos cosas. La primera es saber si han colocado bien los cálculos, los números, los datos, si han interpretado bien la información. Entonces, ustedes van a tener el resultado. Si saben que es un volumen, tiene que estar en litros. Y eso van a comprobarlo cuando hagan esta simplificación de las unidades y que efectivamente les quede litros. Y también esto sirve porque si, por ejemplo, uno a veces se puede distraer y acá te dan el dato de atmósfera en cualquier unidad y uno lo pone en milímetros de mercurio. Y entonces, o a veces uno no se acuerda de los grados centígrados, no lo pone. Entonces, cuando uno va a querer simplificar, va a decir, ah, no, cierto que esto iba en centígrados. Lo pasarán a Kelvin y ahí solucionan el tema. O sea, sirve darle importancia a las unidades y hacer la simplificación para saber si estamos trabajando bien. En algún punto sirve para poder controlarse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora tenemos que saber la masa de 15 litros de monóxido a 20 grados centígrados y 500 tonos. De vuelta. Yo quiero saber masa, la masa. En esta ecuación, P por B igual a N por R por T, ¿cuál de esos datos me podría llevar a conocer la masa? N. A ver, N, profe. N, porque si yo conozco los moles y la masa molar, voy a poder saber cuántos gramos tengo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo quiero calcular los moles. Voy a hacer el despeje. R por T pasan para dividir en este otro lado y me quedaría así. La presión, 500 torr. Yo sé que de acuerdo a las unidades de la constante, la presión la debería expresar en atmósferas. Entonces hago la conversión y la coloco en atmósfera. El volumen en litros. Está bien porque es coherente con la constante. Pongo la constante y la temperatura la tengo de 20 grados centígrados, pero la convierto a Kelvin.
Hago la simplificación de las unidades, atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y me queda el resultado en moles. ¿Puedo saber la masa? Sí, con la masa molar. Eso ustedes ya lo saben calcular. Entonces, si yo digo la masa molar del monóxido de carbono es 28 gramos, si un mol tiene una masa de 28 gramos, tantos moles X. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Ya está entendido? Acá hay que tener la habilidad de poder despejar correctamente en una ecuación y advertir el tema de las unidades para colocar los términos correctos, simplificar, y luego, aplicando ya lo que hemos estudiado de cantidades químicas, a partir de la cantidad de moles, conociendo la masa molar, poder sacar cuántos gramos de ese determinado gas tenemos. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora nos piden la presión... Profe, una pregunta. Sí, ¿Puedo volver a entrar un ratito? vuelvo al otro. Sí. Diga, No, profe, ya vi el fallo mío. ¿ya está? Bueno, Sí, ya está. entonces ahora dice, la presión que ejercen 3,011 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno en un recipiente de 50 litros a 25 grados centígrados. Bueno, ¿qué nos está pidiendo calcular? La presión. Bien, ¿de qué? De las moléculas de oxígeno. Bien, ¿y en qué condiciones están? A 25 grados Cuando dice centígrados, 50 litros, ¿qué dato me está dando? el volumen. Presión, volumen, temperatura, ¿qué es 50 litros? Volumen. 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 A 25 grados centígrados, ¿qué es 25 grados centígrados? Temperatura. Bien. O sea que yo tengo si yo quisiera aplicar esta ecuación para saber la presión, puedo usar esta ecuación. Podría despejar la presión y me quedaría así. ¿R la conocen? Sí. ¿La temperatura la conocen? Sí. Sí, porque la pasan a Kelvin y la tienen. ¿El volumen lo tienen? También. Bien. Lo que no tenemos ahora es la cantidad de moles, pero sí sabemos la cantidad de moléculas y sí conocemos el número de Avogadro. Entonces, si 6,022 por 10 a la 23 moléculas están contenidas en un mol, esta cantidad de moléculas, ¿en cuántos moles estarán? Hago la regla de 3 y saco cuántos moles tengo. ¿Entienden cómo utilizo el dato de moléculas para calcular los moles y de ahí reemplazar y calcular la presión? Sí, profe. Bueno. De vuelta, insisto, hacer el reemplazo de los términos poniendo las unidades. Entonces yo voy a decir, mol con mol se simplifica, Kelvin con Kelvin y litro con litro. El resultado numérico me quedaría con la unidad atmósfera. ¿Eso está bien? Sí, profe. Sí, porque estoy queriendo detectar o calcular una presión. Bueno, vamos a otra situación. Ahora vamos a leer el enunciado y luego hablamos. A 300 Kelvin. ¿Qué es Kelvin? Volumen, Temperatura. presión, temperatura. Un recipiente de 2,46 decímetros cúbicos. ¿Qué es 2,46 Volumen. decímetros cúbicos? Volumen. ¿Cómo?
Volumen. 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 Contiene una mezcla integrada por 8,1 gramos de nitrógeno y 0,90 moles de dióxido. Fíjense, ahí yo tengo cantidad y además tengo el dato de cuál es la sustancia. La presión total es 10 atmósferas. En estas condiciones determine, bueno, ahí tenemos varias cosas para determinar. Lo primero es la fracción molar. Yo tampoco voy a ir ahora a la descripción teórica de lo que es la fracción molar. Yo solo les voy a dar así lo puntual que nos hace falta para poder resolver este problema. ¿Qué sabemos nosotros? Que cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, por ejemplo, yo tengo en un recipiente este gas y lo mezclo con este otro, voy a tener dentro de ese recipiente una mezcla. Y que la presión total de la mezcla va a ser igual a la suma de las presiones parciales. O sea, la suma total de la presión de esta mezcla va a ser igual a la presión de un gas más la presión del otro. Esa es una idea, la suma de las presiones parciales. Por otro lado, ven, la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Y las presiones parciales, ¿a qué son igual? A la fracción molar del gas por la presión total. Es decir, si yo quiero saber la presión parcial de un gas I, voy a tener que multiplicar la fracción molar del gas I por la presión total. ¿Sí? La fracción molar del gas I por la presión total. Y luego de allí voy a poder calcular, ¿sí? Voy a poder calcular la fracción molar es el número de moles de cada componente en un mol de mezcla. Es decir, cuántos moles del gas I tengo en un mol de mezcla. O sea que yo para saber la presión parcial del gas, de cada gas, tengo que tener la presión total y la fracción molar. Y la fracción molar que es el número de moles de cada gas, de cada componente, en un mol de la mezcla. ¿Está claro qué es lo que yo quiero sacar? La fracción molar. Es decir, cuántos moles hay en un mol de mezcla. ¿Sí? ¿Y cómo se hará eso? Yo tengo una mezcla, estos son los datos, ¿no es cierto? Tengo una mezcla. ¿Qué gases tiene la mezcla? Nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Cuánto de nitrógeno? Fíjense, 8,1 gramos. ¿Cuánto de dióxido? 0,9 moles. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Profe, sí. Tengo ahí los componentes y las cantidades de estos gases. Presten atención a algo. Yo si quiero saber la fracción molar, es número de moles del componente en un mol de mezcla. O sea que voy a necesitar saber los moles de mezcla y la cantidad de moles de cada componente. Por esa razón es que acá justamente voy a hacer eso. Voy a poner las cantidades de cada componente en moles. Del dióxido no es problema porque ya lo tengo como dato. Del nitrógeno, utilizando el dato de la masa molar, si 28 gramos es un mol, 8,1 gramos, ¿cuántos moles son? Y entonces ahora yo ya tengo la cantidad de moles de cada componente. ¿Bien? La cantidad de moles de nitrógeno y la cantidad de moles de dióxido. Sumo las dos cantidades y tengo la cantidad de moles de la mezcla.
¿Mm? Tengo la cantidad de moles de la mezcla. Y entonces ahora, fíjense la pregunta, la fracción molar, número de moles de cada componente en un mol de mezcla, en un mol de mezcla. Entonces, fíjense, en 1,20 moles de mezcla tienen 0,29 moles de nitrógeno. En un mol de mezcla, X. ¿Por qué digo un mol de mezcla? ¿Por qué? Porque la definición de fracción molar me dice en un mol de mezcla. Entonces, en un mol de mezcla X, el resultado es 0,25 moles, es decir, que la fracción molar es 0,25. Si 1,20 moles tiene 0,9 moles de dióxido, en un mol, 0,75 moles. 0,75 moles. Es decir, la fracción molar es 0,25 o 0,75. Acuérdense que las fracciones molares son valores adimensionales. ¿Ah? No tienen unidades. ¿Sí? Y otra cosa más que también vimos en la teoría, que la suma de las fracciones molares siempre tiene que dar 1. Por favor recuerden, acá sería 0,25 moles, 0,75 moles, pero la fracción, el resultado de la fracción molar sería 0,25, 0,75, un número adimensional, es decir, sin unidades. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Ya hemos sacado la fracción molar. Ahora veamos cómo hago para calcular la presión parcial de cada gas. Va a ser fácil, porque yo sé que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. Ya tengo la fracción molar, la acabamos de calcular. Lo multiplico por la presión total, que es dato, y conozco la presión parcial. Ahora, alguno de ustedes preguntará, ¿y hay otro camino como para que yo pueda saber la presión parcial? Sí, sí hay otro camino. Es que usted use la ecuación general de los gases. ¿Y cómo la podría usar a esa ecuación? Fíjense cómo. P por B igual a N por R por T. Yo quiero calcular la presión parcial de un gas en particular. Esa presión por el volumen total. ¿Qué es volumen total? Es el volumen que ocupa toda la mezcla. O sea que si yo tengo un recipiente de 10 litros y tengo un gas que es el oxígeno y un gas que es el nitrógeno, los dos van a ocupar el volumen del recipiente, es decir, los 10 litros. Por eso el volumen total de la mezcla. Después, igual al número de moles. ¿Qué moles? Los moles del gas del que yo quiero saber la presión parcial. Eres la constante y la temperatura. También, cuando yo tengo una mezcla, si la mezcla está a 200 grados Kelvin, a 200 Kelvin, si me preguntan por la temperatura de cada gas, también va a ser 200 Kelvin. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo quiero calcular ahora, usando esta ecuación, la presión parcial de uno de los gases. Fíjense, la cantidad de moles la tenía acá, de cada gas. R, constante, lo tienen siempre. La temperatura es un dato, está en Kelvin. Y el volumen, en este caso el volumen total, también está dado como dato. Acá, importante, cuando yo quiero calcular la presión parcial usando este método, ¿sí? Tengo que conocer la cantidad de moles de ese respectivo gas, el volumen total, que es el volumen para la mezcla y que tiene cada uno de los gases, y la temperatura, que es la temperatura a la cual se encuentra la mezcla, que es igual para cada uno de los gases. ¿Está claro? Sí, profe.
¿cómo podré calcular la masa molar de la mezcla? Es decir, ¿qué masa tiene un mol? Fíjense. Nosotros hace rato ya sabemos que la mezcla tiene nitrógeno y dióxido. Hace rato teníamos 8,1 gramos, sacamos los moles, ¿se acuerdan que lo hicimos? Sumamos y sé que son 1,20 moles. ¿Y qué masa tiene? ¿Lo puedo saber? Sí. Sumo la masa de un componente más la masa del otro componente. Pero que yo tengo acá los moles. No hay problema, porque yo sé cuál es el compuesto, saco la masa molar y digo, sí, un mol 44 gramos, 0,9, tantos gramos y tengo el resultado. Entonces, yo de aquí tengo doble información. Si expreso las cantidades de los dos componentes en moles, tengo la cantidad de moles de la mezcla. Y si expreso la cantidad de los dos componentes en gramos, tengo la masa de la mezcla. Y llego a una conclusión importante, que voy a conocer determinada cantidad de moles de la mezcla, qué masa tienen. Y por eso voy a poder después decir qué masa tiene un mol de mezcla. Voy a relacionar la cantidad de moles de mezcla, 1,20, tiene una masa de 48,1 gramos. Un mol de mezcla, X. ¿Qué tal? Bien, profe. Bien, profe. Buenísimo. Bueno, esto es lo que quería también, esto de la conclusión que les decía con respecto a las condiciones de temperatura y volumen en la que se encuentran cada uno de los gases. Ya se los adelanté. Les dije que cuando uno tiene una mezcla de gases, la temperatura a la cual se encuentra la mezcla es la que yo puedo considerar para cada uno de los gases, en particular cuando tenga que hacer los cálculos. El volumen que me ocupa toda la mezcla es el volumen que yo puedo considerar en particular para cada uno de los gases. La presión, guarda esto sí, la presión total es la suma de las presiones parciales. ¿Bien? Estamos, o sea que para cada gas va a haber una presión parcial particular. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, vamos a leer con atención este problema. Una mezcla gaseosa contiene 21% en moles de oxígeno molecular y el resto nitrógeno molecular. A ver, cuando dice oxígeno molecular, ¿cómo van a saber ustedes? ¿Cómo tienen que escribir la fórmula? ¿Es el símbolo del oxígeno solo? ¿O es dos átomos de oxígeno. Claro, oxígeno 2, la molécula. ¿Bien? Y el nitrógeno también es nitrógeno 2, la molécula, ¿no? La masa de la mezcla es 45 gramos, se lo coloca a 100 grados centígrados y 425 atmósferas. ¿Cuál es el volumen del recipiente que contiene la mezcla? ¿Cuál es la presión parcial? Y calcule la masa de la masa de cada gas en la mezcla. ¿Bien? Vamos a empezar a trabajar con esto. Esto es lo que aquí resulta importante. Este problema está puesto porque hay que fijarse en lo siguiente. Hay una expresión que hasta ahora no habíamos tocado. Es esta, 21% en moles. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y el resto nitrógeno. ¿Qué significa 21% en moles de oxígeno? Quiere decir que en 100 moles de mezcla hay 21 moles de oxígeno y el resto
hago la resta 21 menos 100, me queda 79. 79 moles de nitrógeno. Eso significa 21% en moles. En 100 moles de mezcla, 21%, 21 moles de oxígeno y 79 moles de nitrógeno. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno. Si yo quiero saber más datos de esa mezcla, fíjense, yo quiero saber la masa de la mezcla. Entonces, miren, conozco. Tengo 21 moles de oxígeno. La masa de un mol de oxígeno multiplicada por 21. Más la masa de un mol de nitrógeno multiplicada por 79. Sumo estos dos y tengo la masa de 100 moles de mezcla. ¿Está? ¿Qué masa tienen 100 moles de mezcla? 2.884 gramos. Bien. ¿Usted podría decirme en 45 gramos de mezcla cuántos moles hay? 1,56 moles. Te das cuenta que es simplemente una regla de 3. El problema es esto de acá arriba. Es entender qué quiere decir 21% en moles y darme cuenta cómo yo puedo sacar la masa de cada gas y llegar a la masa de cada componente. ¿Sí? Y llegar a la masa de cada componente. Entonces, fíjense, yo digo 2.884 gramos de mezcla, 100 moles, 45 gramos de mezcla, ¿cuánto sería? 1,56 moles. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, ahora, fíjense que nosotros queríamos, a ver, piensen un poquito. Si uno dice, a ver, yo quiero saber el volumen de la mezcla, un dato que ustedes van a necesitar es la ecuación general de los gases. Y entonces, ahí dice, la presión, ¿cuánto es? La tienen como dato. El volumen, dice el volumen es lo que quiero calcular. La cantidad de moles de la mezcla lo acabamos de sacar. ¿Cómo? Sabiendo que teníamos 45 gramos de mezcla, lo hicimos recién, vimos cuántos moles tenemos. R lo tenemos siempre y la temperatura también. La temperatura aquí es dato. ¿Se dan cuenta para qué hemos sacado la cantidad de moles totales? Sí, profe. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la presión parcial de cada gas en la mezcla? Y entonces ustedes pueden decir, a ver, yo podría sacar los cálculos para sacar la fracción molar, decir, así, a ver, acá los voy a llevar. En 100 moles de mezcla tengo 21 de oxígeno. En un mol de mezcla, X. En 100 moles de mezcla tengo 79 moles de nitrógeno. En un mol de mezcla, tanto. Y ahí yo habría sacado la fracción molar. ¿Sí? Y lo multiplico por la presión total y tendría la presión parcial de cada gas. Y si no, podría hacerlo de otra manera, usando esta ecuación.
la presión parcial de cada gas es igual a la cantidad de moles de cada gas por R por T sobre el volumen. ¿Y cuántos moles tengo de cada gas? También, en 100 moles de mezcla hay 21 moles de oxígeno. En 1,56 moles de mezcla, 0,33 moles. Entonces, esos 0,33 tendrían que venir acá. ¿Por qué me refiero a 1,56 moles de mezcla? Porque son estos 45 gramos de mezcla que tengo. ¿Entienden que hay dos caminos para poder calcular la presión parcial? Sí, profe. Bueno. Y, por último, la masa de cada gas, si ustedes de esta manera, acá, sacamos la cantidad de moles en 100 moles de mezcla y 21 moles. En 1,56, 0,33. Si yo quisiera, haría exactamente lo mismo y sabría cuántos moles de nitrógeno hay. Y después, por ejemplo, para el oxígeno diría, si un mol 32 gramos, 0,33 moles, ¿cuántos gramos será? ¿Está entendido esto? Sí, profe. Bueno, y entonces acá, un poco para cerrar la cuestión, recuerden, 21% en moles de oxígeno, ¿qué significa? Que en 100 moles de mezcla hay 21 moles de oxígeno y 79 moles de nitrógeno. Y esto me puede servir porque yo puedo conocer la masa molar de esto, puedo conocer la masa del oxígeno y multiplicarla por 21, la del nitrógeno por 79, conozco la masa del oxígeno, conozco la masa del nitrógeno, la sumo a las dos y tengo la masa de 100 moles. Y después yo podría saber la masa de un mol, o podría saber cuántos moles de cada uno de estos componentes hay en un mol de mezcla. Porque digo, si en 100 moles de mezcla hay 21 moles de oxígeno, en un mol de mezcla, X. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Listo. Dicen que el tiempo lo cambia todo, pero en realidad eres tú quien debe cambiar las cosas, ¿sí? Cada uno tiene que empezar a cambiar lo que crea que puede mejorar, y en el caso particular, yo entiendo que ustedes tienen un largo camino, un montón de expectativas, de cosas, y bueno, tienen que ponerse a hacer las cosas en este momento, a estudiar, a ponerle esfuerzo a esto para poder algún día tener una profesión. ¿Mm? ¿Estamos? Yo sé que las cosas no son fáciles, pero bueno, hay que poner mucho esfuerzo. Profe, Sí. yo me quedé con una duda, me confundí. ¿La presión total es el dato que nos dan en el ejercicio? A ver. Sí. Ah, listo, eso nomás. ¿Eso nomás era? La Sí. presión total es el dato que te dan en el ejercicio, sí señor. Bueno, 2 segunditos, ya voy haciendo las capturas de pantalla de todos los que están. ¿Mm?
Bien, ahí estaríamos listos. ¿Sí? Terminamos. Hoy nos pudimos desocupar antes, para que ustedes tengan tiempo de poder después reforzar todo esto. ¿Alguna Profe, pregunta? ¿las notas estarán hoy día o no? ¿El Entre recuperatorio? hoy o mañana. Bueno, profe. Entre hoy o mañana. ¿Sí? Pero estén atentos porque es muy probable que sea hoy. Es muy probable que sea hoy. Bueno, ¿nada más? Profe, yo tenía una consulta con el tema del recuperatorio. A ver, ¿Sabe? espérense. Los que son de la otra comisión de la profesora Lamas, anótenlo en el chat. Yo después de ahí, desde el chat, voy a sacar la información. ¿Sí? Pónganme, yo soy fulano de la comisión 2. ¿Sí? Pónganme tranquilos ustedes en el chat y yo después me encargo de bajar la información. Sí, ¿cuál era la pregunta? No, profe, que yo soy López Bravo, el que tenía el problema de que había enviado las fotos y usted me dijo que le envíe a su mail. Yo se las envié y después habrán pasado 1 hora y media, me llegó un mail que dice, estimado alumno, el mail que usted envió no tiene ningún archivo. Y yo le envié, digamos, la captura de donde sale el mail. Lo tuyo llegó un código nada más. Pero, profe, ahí en la captura salen los archivos enviados, juntados, todo. Y le pregunté cómo puedo hacer y no me respondieron más, digamos. Sale un código nada más, ¿sabes? Dice archivo sin contenido y sale un código. Ese es el problema. El mail llegó, pero un archivo sin contenido. Dice sin contenido y tiene un código nada más. Y no tiene más nada. Ese es el tema. Por eso fue el mensaje, porque lo intentamos ver que había ahí y no hay nada, hay un código nada más. Qué raro, profe, porque a mí me parece que está enviado. De hecho, yo envié la captura para que vean y... Claro, Bueno. de que vos mandaste algo, pero mandaste un código, no mandaste un archivo con la resolución. Mandaste un código. Eso es lo que tenemos. No sé, será el código de la imagen, no sé, un código nada más. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, listo. Si no hay nada más que tratar, listo, se retiran nomás y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Sí? Si no hay nada más, listo. Se van nomás. Y los otros chicos de la otra comisión anoten tranquilos ahí en el chat que son de otra comisión. Listo. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Profe, una preguntita, ¿cuántas notas? No escuché bien. Entre esta noche y mañana. Probablemente esta noche. Bien, gracias, profe. De nada. Adiós. Chao.